Vamos a leer los versículos 32 y 33. Es el anuncio, estamos en el tiempo de Navidad, es el anuncio del ángel a la Virgen María. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito más aquello que dijo el apóstol Pablo cuando hablaba del Señor Jesús como el don inefable de parte del Padre. El don inefable, no hay palabras suficientes para describir lo que Dios nos dio, el regalo de amor del Padre, que es básicamente el motivo por el cual se celebra la Navidad. ¿Qué celebramos en la Navidad? El regalo del amor del Padre, que es su propio Hijo, que es su don inefable. Vamos a profundizar un poquito más. Dice en el versículo 32 que el Señor Dios le dará el trono de David su padre. No nada más nos dio un Salvador, no nada más nos dio un Redentor, no nada más un bebé, nos dio un trono. El Señor se va a sentar en un trono, porque se le dará el trono de David su padre. El Señor se sienta en un trono. Él quiere asentar su trono en nuestros corazones. Él quiere reinar en nuestro interior. Y vamos a tratar de profundizar un poquito en lo que esto significa. Ya en el libro de Isaías estaba profetizado. Vamos a un momentito, porque esto es lo que realmente vamos a profundizar en esta mañana. En Isaías capítulo 9. Vamos para allá, por favor. Isaías 9. Fijaros lo que estaba profetizado acerca del don inefable, acerca del regalo del amor del Padre, acerca del Señor Jesús y de su trono. Vamos a hablar en esta mañana del trono del Señor Jesucristo. Estamos en Isaías 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido. Fijaros, el profeta Isaías, mucho antes de que el Mesías viniera en carne, ya escribió esto. Profetizó acerca de él. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, la palabra es Mishra en hebreo, la palabra para principado significa reino, significa dominio, significa gobierno, y desde luego habla de la autoridad espiritual, del poder que iba a tener este niño. Dice: niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono a través de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, el principado sobre su hombro. ¿De qué habla este pasaje? Del trono, es decir, del gobierno, de ese don inefable, de ese niño, el cual estaba predestinado a gobernar. Ahora, Dios nos dio libre albedrío. Podemos elegir, podemos escoger qué gobierno queremos. ¿Podemos escoger el gobierno carnal de la criatura? ¿Podemos escoger nuestro propio gobierno? ¿O podemos escoger su gobierno? Dios te dice: escoge. Escoge lo que tú quieras. En el huerto de Edén el hombre escogió. Dios le dijo: come del árbol de la vida, pero de este no. ¿Y qué hizo el ser humano? Lo contrario. Escogió. Y escogió mal. Y luego tuvo que sufrir las consecuencias de sus malas elecciones. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lo que escoge, lo que elige, luego tiene que apencar con las consecuencias de su propia elección, y no culpar a Dios ni culpar a nadie. Son tus elecciones y luego tienes que sufrir las consecuencias de las mismas. Así que el Señor nos da a elegir su gobierno, si lo queremos, o podemos elegir o escoger el gobierno de alguien más, de alguna otra criatura, seamos nosotros o sea cualquier otra. Ahora, hay una diferencia y un contraste muy claro entre el gobierno de la criatura
y el gobierno del Señor. Vamos a poner aquí gobierno. Fijaros qué contraste hay entre el gobierno del hombre, del ser humano, y el gobierno del Señor. ¿Cuál es la diferencia? En que el gobierno del Señor, dice el principado sobre su hombro, descansa sobre su naturaleza y dice, llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El gobierno del Señor se apoya o descansa sobre su propia naturaleza, sobre su hombro. ¿Y su naturaleza cómo es? Es divina, es santa, es justa, llena de buenos frutos, llena de misericordia, llena de bondad. Se apoya en su propio nombre, se apoya en su naturaleza que es santa y justa. Por eso es un buen gobierno. Por eso va a ser un gobierno justo, lleno de misericordia, lleno de buenos frutos. Pero el gobierno del hombre también descansa en la naturaleza humana, que es una naturaleza corrupta. ¿Y cuáles van a ser los frutos o la consecuencia del gobierno del hombre que se apoya en la naturaleza corrupta del ser humano? Injusticia, egoísmo, opresión, etcétera, etcétera. Si no, echar un vistazo al mundo. Pero Dios nos da a elegir entre el trono del Señor Jesús, entre su gobierno, o el gobierno del hombre, el gobierno de la criatura. Uno descansa sobre su naturaleza, sobre su nombre, y el otro descansa sobre la naturaleza del propio ser humano, que es una naturaleza corrupta, corruptible. Vamos a tratar de entender cómo es la naturaleza del Señor para que realmente nos animemos a elegir bien. Elegir bien es elegir porque Dios no te va a forzar. Vas a tener que elegir tú, si quieres, por su gobierno. En vez de elegir o optar por el gobierno carnal de la criatura, que es un gobierno que se apoya en una naturaleza corrupta. ¿Cómo es el gobierno del Señor? ¿En qué naturaleza se apoya? Fijaros lo que dice en el versículo 6. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, nombre es naturaleza, admirable, admirable. Vamos a estudiar un poquito de hebreo en esta mañana. De ahí viene todo, de ahí viene todo. La palabra admirable seguro que se te va a recordar, porque en hebreo suena Pelé, como el jugador ese tan famoso de fútbol brasileño, Pelé. La palabra hebrea para admirable, Pelé. Y Pelé, entre otros significados, además de admirable, maravilloso, la palabra Pelé significa un milagro. Un milagro. Es lo que significa la palabra hebrea Pelé. ¿Qué quiere eso decir? Que su gobierno descansa sobre su naturaleza, sobre su nombre, pero su nombre es admirable, Pelé. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice esto? Que su gobierno descansa sobre el poder milagroso que él tiene. De tal manera, a veces nosotros tratamos de redimir situaciones imposibles y no podemos, pero él sí puede. Es un motivo que nos debe animar a confiar o a optar o a elegir su gobierno, porque su gobierno descansa sobre un nombre que es admirable y la palabra significa milagro. Es decir, cualquier cosa que para nosotros es imposible, para él es posible, porque así es su nombre. Su gobierno descansa en su nombre, pero su nombre es admirable, Pelé. Amén. Cualquier cosa que para el ser humano sea imposible, para él es posible. De hecho, si leéis en el mismo, donde estábamos antes, en Lucas 1, en el versículo 36, siguiendo el ángel, el mismo relato que le estaba diciendo, luego dice, y aquí tu parienta Elizabeth, era la prima de María, de la Virgen María, se llamaba Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Es decir, aquí vemos a Elizabeth
y a su padre Zacarías, experimentando el nombre admirable, experimentando el gobierno de Dios en sus vidas y haciendo lo que para el hombre era imposible, que era hacer que ella pudiera tener un hijo en su vejez y siendo estéril. Lo mismo que había hecho años antes con Sara y con Abraham, ¿os acordáis? Dándole a Isaac. Ellos intentaron redimir, pero llegando a Abraham a su sierva Agar, la egipcia, y todo salió fatal. Pero Dios demostró que su gobierno descansa en su naturaleza, en su nombre, que es admirable. Y Él puede hacer cualquier cosa imposible que para el ser humano no es posible. Pero para Él sí puede. Admirable. Y llamar a su nombre, hijo nos es nacido, niño nos es dado, y llamar a su nombre, bueno, el principado sobre su hombro, el gobierno, Misra, descansa sobre su hombro, sobre su naturaleza, y llamar a su nombre admirable, y luego dice consejero. La palabra para consejero es Yahatz. Y Yahatz significa aconsejar y también significa resolver. La palabra Yahatz significa aconsejar, pero también significa resolver. Muchas veces cuando buscamos el gobierno de la criatura, nos apoyamos en el consejo de la criatura, a veces en nuestro propio consejo. ¿Verdad? No buscamos el consejo del Señor, ni lo que Él tenga que decir por medio de su palabra. Ahora, el consejo del hombre, en muchísimos casos, no tiene el poder para resolver el asunto. Mientras que el consejo del Señor, sí. No nada más te aconseja, sino que su consejo va a ayudar a solucionar el problema. Tu consejo y el mío muchas veces no solucionan el problema, lo agravan. Pero el consejo del Señor resuelve el problema. Porque la palabra Yahatz, la palabra para consejero, significa, además de aconsejar, significa resolver. Amén. Gloria a su santo nombre. Por eso esto es otro motivo para aceptar el gobierno del Señor. Porque Él es consejero. Él aconseja y su consejo resuelve la situación, resuelve el problema del mejor modo, de la mejor manera posible. Si yo me apoyo en mi propio gobierno, el gobierno de otra criatura, su consejo no tenemos la garantía de que vaya a resolver nada. Pero el consejo del Señor sí, resuelve cualquier situación. Así que su nombre es admirable, que significa un milagro. ¿Os acordáis cuál era la palabra hebrea para admirable? Pelé, como el jugador de fútbol. Admirable es Pelé, que significa, ¿por qué es admirable? Porque significa un milagro, Él puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que para nosotros es imposible, para Él es posible. Y es consejero. Él aconseja, pero su consejo resuelve el problema. Al revés que nuestro propio gobierno, que descansa en una naturaleza corrupta, que muchas veces aconseja. No nada más no resuelve los problemas, sino que a veces los agrava. Y luego viene Dios fuerte. Llamar a su nombre admirable. Seguimos en Isaías, consejero. Dios fuerte. La palabra para fuerte es Gibor. Y la palabra para hebrea Gibor significa poderoso guerrero, significa campeón, significa el más fuerte, significa valiente, significa incluso gigante. Dios fuerte aquí nos pinta, está hablando de su nombre, de su naturaleza, como un poderoso guerrero, como un gigante invencible, como alguien con el cual no hay quien pueda, que tiene todo el poder, alguien valiente, alguien fuerte. ¿Y de qué nos habla esto? Que sea cual sea la oposición, sea cual sea el obstáculo, el Señor lo puede sacar de en medio. No hay obstáculo suficientemente grande que impida que tú puedas caminar con Él, porque Él se encarga de quitar los obstáculos. Si uno quiere, si uno está dispuesto, si uno dice al Señor, yo quiero tu gobierno, yo quiero ir en pos de ti, Él se encarga de quitar cualquier obstáculo que haya en tu camino. ¿Por qué? Porque Él es Dios fuerte. Él es valiente, Él es invencible, Él es un poderoso guerrero. Ese es su nombre.
su gobierno descansa en ese nombre. Dios fuerte, Gibor. Y luego dice, admirable, consejero, Dios fuerte. Luego dice, Padre eterno, Padre eterno. O sea que el Padre también está en ello. ¿Qué quiere decir? Que su gobierno descansa en la naturaleza del Padre. La palabra eterno en hebreo es az. Significa sin principio ni fin. Significa la palabra az perpetuo, continuo. Y desde luego, a mí esto me recuerda el Salmo 52.1, porque habla de algo que es de su naturaleza, que es continuo, que es perpetuo. El Salmo 52.1 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es continua. Esa es la palabra hebrea, az. Nunca cesa. Dios siempre nos puede dar un nuevo comienzo, siempre. Porque su misericordia siempre va a estar ahí para perdonar, para borrar, para limpiar y para dar un nuevo comienzo. Su misericordia es continua, es lo que significa Padre eterno. Así que si descansamos en su gobierno, siempre vamos a poder tener un nuevo comienzo con Él, porque su misericordia nunca se agota. Y por último, volviendo a Isaías, llamará su nombre admirable, Pelé, consejero, Yahatz. Dios fuerte, la palabra para fuerte era Gibor. Padre eterno, y luego el último dice príncipe de paz. Príncipe de paz. Príncipe en hebreo es Sar. Y paz, me imagino que todos sabéis, es el saludo con que los judíos normalmente se saludan. ¿Cuál es el saludo que ellos emplean normalmente? Significa paz. ¿Lo sabéis? ¿Cuál es la palabra hebrea para paz? Shalom. Ellos se saludan así como nosotros decimos hola o adiós, ellos dicen shalom, que significa paz. Bueno, la palabra shalom, que es quizás la más conocida de la lengua hebrea, no nada más significa paz, también significa prosperidad. Escúchame por favor, shalom significa salud y shalom significa bienestar, aunque normalmente se traduce por paz. Y el Señor dice ahí que es príncipe de paz, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe, Sar, la palabra Sar significa príncipe, también significa capitán, significa jefe, significa general, significa el que manda, el que tiene la autoridad, el que tiene el control. Príncipe de paz, ¿qué quiere decir? Que si le damos a él el control y el gobierno y el señorío, si dejamos que realmente él sea el príncipe, si dejamos que él sea el que mande y no nosotros, ¿qué es lo que nos va a ministrar? ¿Qué es lo que va a traer? Paz, porque es príncipe de paz. ¿Qué es lo que va a traer? Shalom. ¿Qué es lo que va a traer? Prosperidad. ¿Qué es lo que va a traer? Shalom. ¿Qué va a traer? Bienestar. ¿Qué va a traer? Shalom. ¿Qué va a traer? Prosperidad, bienestar, salud y paz. Amén. Si le dejamos, si esto no son motivos suficientes para confiar en su gobierno, que descansa en su naturaleza, que descansa en su nombre, que es príncipe de paz. Necesitas paz, necesitas su gobierno. Gloria a su santo nombre. Necesitas prosperidad, necesitas descansar en su gobierno. ¿Por qué muchas veces las cosas no salen? Porque nos apoyamos en nuestro propio gobierno o quizás en el gobierno de otra criatura, no en el del Señor. Tiene que ser nuestra elección. Quizás para terminar quisiera dar un triple testimonio en la Escritura precisamente de cómo su gobierno descansa en su naturaleza, en su nombre. En Mateo 7, vamos a Mateo 7. Mateo capítulo 7. Al final, en el versículo 28 y 29, bueno, Mateo 5, 6 y 7 es el sermón más largo que contemplan las Escrituras del Señor Jesucristo. Es el famosísimo Sermón del Monte.
Ahí está el Señor en un monte hablándole a las multitudes, hay una campaña evangelística, ¿verdad? Y habla de muchísimas cosas, desde la oración del Padre Nuestro, de cómo orar, les enseña de la oración, les enseña del ayuno, les enseña de un montón de cosas, de las riquezas, del afán, de la ansiedad, bueno, del juzgar a los demás. Es un sermón muy largo que toca muchísimos puntos. Y al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, habla de los dos fundamentos, del hombre que edificó su casa sobre la roca y del hombre que edificó su casa sobre arena. Y termina el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su palabra tiene autoridad. No como los escribas. Los escribas eran los profesionales de la religión, digámoslo así, ¿no? Pero el Señor enseñaba no como esa gente religiosa, sino como quien tiene verdadera autoridad. ¿Por qué el Señor tenía autoridad en lo que enseñaba? Porque Él se apoyaba en el gobierno de su Padre. No sé si me explico. Descansaba en la naturaleza del Padre. Por eso tenía autoridad en todo lo que decía. Nosotros también podemos tener autoridad. ¿Cómo nosotros vamos a tener autoridad en lo que decimos? Cuando las palabras que broten de nuestros labios provengan de que descansemos en su gobierno. Si yo descanso en su gobierno, si dejo que sea Él el que gobierne, entonces Él va a hacer que mis palabras tengan autoridad también. En Marcos 1, este es un primer testimonio, un segundo testimonio, Marcos capítulo 1 y versículo 21. Dice, entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga, antes era en la montaña, antes era la campaña evangelística, ahora es en el templo, en la sinagoga. O sea fuera o sea dentro, el Señor enseñaba. Dice, entrando en la sinagoga enseñaba. Aquí en día de reposo, lo que para nosotros es el domingo. Iba a la iglesia. ¿Qué hacía el Señor en el día de reposo? Iba a la iglesia. ¿Y qué hacía? Enseñaba. Y dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su palabra era una palabra dicha con autoridad porque descansaba en el gobierno de su Padre. Y un tercer y último testimonio para terminar, vamos a Lucas 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer del 31 al 36. Lucas 4, del 31 al 36. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía, ahora lo que viene a continuación es una demostración de que su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, ¿qué decía? Déjanos que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Era una palabra dicha con autoridad.
Los demonios sabían que esa palabra tenía autoridad y se sujetaban a ella, quisieran o no quisieran. Estos no tenían elección, no les quedaba más remedio que sujetarse al control, a la autoridad, al gobierno de la palabra del Hijo de Dios. Nosotros tenemos la opción, el libre albedrío, para elegir sujetarnos o no, o rechazar ese gobierno. Un último ejemplo, si leemos el 38, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. O sea, lo que acabamos de leer, el espíritu inmundo fue dentro de la sinagoga. Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, de Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Aquí tenemos de nuevo una palabra dicha con autoridad. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, en otro pasaje dice que le cogió la mano de la suegra de Pedro y reprendió a la fiebre, reprendió todo espíritu de enfermedad en ese cuerpo. Y como su palabra fue dicha con autoridad, la suegra de Pedro sanó. Era la suegra de Pedro, lo cual demuestra que Pedro estaba casado, en contra de lo que nos dicen por ahí. Pedro era un hombre casado, si no, no tendría suegra. Gloria a su santo nombre. Así que de nuevo tenemos aquí otro testimonio más de que la palabra del Señor descansa sobre su gobierno. Y, por supuesto, tiene autoridad. Gloria a su santo nombre. Descansa sobre su nombre, descansa sobre su naturaleza, que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno y es príncipe de paz. Vamos a orar en esta mañana. ¿Puedes parar la grabación?